New Rose capítulo 19. Fin del juego. El baile iba de maravilla, todos se lo pasaban bien y la gente bailaba. Probablemente ayudó que todos se rieran a carcajadas al ver a Jaune Arc con un vestido, algo que sus propios compañeros no podían creer. Jaune les explicó a sus amigos que había hecho una apuesta. Si Pirra aparecía sin pareja, él se pondría un vestido. Sus amigos se preguntaron con quién había hecho la apuesta, pero Jaune guardó silencio al respecto. Jaune había estado muy deprimido la semana pasada tras su conversación con Ruby. Le dolía profundamente admitirlo y no quería que fuera cierto, pero a Weiss no le caía bien, por mucho que intentara cambiarlo. Se sentía derrotado, tan derrotado que ni siquiera se molestó en comprender que Ruby le había dicho que Pirra sentía algo por él. Pensaba que era imposible que fuera verdad. Tenía que ser Ruby vengándose por lo que había dicho de ella aquella noche. Sin embargo, nada pudo preparar a Jaune para la triste escena que presenció al ver a Pirra mirando fijamente la noche desde el balcón. Jaune notó la tristeza en sus ojos y, cuando le preguntó dónde estaba su cita, ella respondió que no tenía ninguna. Esto impactó a Jaune, quien continuó escuchando a Pirra decir que todos pensaban que, solo por ser campeona del torneo, tenía a todas esas personas atraídas por ella, pero era todo lo contrario. Jaune no supo qué hacer en ese momento, pero sabía que ella necesitaba ánimos, así que se puso el vestido. Lo que siguió fue una coreografía del equipo JNPR que animó mucho al público. Mientras tanto, Black se divertía con San, su acompañante, y estaba muy contenta de haber aceptado su invitación. Siempre sentía mariposas en el estómago cuando estaba con San, pero nunca supo si era algo bueno o malo. Después de hoy, supo que sí era bueno y se preguntó cuándo sería el momento adecuado para dar un paso más en su relación. Weiss y Jan estaban contentas de que todo estuviera saliendo tan bien en el baile, pero también sentían cierta decepción. Weiss estaba triste porque Neptune no la había invitado, y aún más molesta porque parecía estar evitándola por alguna razón. Jan intentaba divertirse, pero le resultaba difícil hacerlo sola, sin mencionar que seguía bastante enfadada porque, al parecer, Ruby había salido con un chico del que nunca había hablado. Sabía que Ruby seguía enfadada con ellas, pero jamás imaginó que algo así sucedería después. Mientras tanto, Emerald y Mercury hacían todo lo posible por actuar con naturalidad y no llamar la atención mientras Cinder estaba en la torre. Habían perdido la comunicación con ella, pero no les preocupaba demasiado. Probablemente Cinder simplemente la había desconectado al terminar su misión en la torre. Incluso si la descubrían, no importaría porque Cinder podía con todo, o al menos eso era lo que Emerald creía firmemente. Ambos estaban convencidos de que todo estaría bien, pero esa creencia no se confirmaría cuando un grupo de soldados de Atlas irrumpió por las puertas y se plantó inmediatamente frente a Emerald y Mercury con las armas desenfundadas. «Manos arriba ahora», ordenó uno de ellos, y los dos obedecieron. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Glinda algo asustada, y todos los demás estaban igual de asustados cuando la música se detuvo. Justo en ese momento, Ruby y Seth entraron por la puerta, con Seth empujando a Cinder, que estaba esposada, con cada paso. Todos abrieron los ojos de par en par y se sorprendieron por lo que estaba sucediendo, pero nadie más que Emerald y Mercury. Cinder había sido capturada y, al parecer, por Ruby. ¿Cómo era posible? ¿Quién era el otro tipo? Además, ¿cómo se había puesto Ruby en contacto con los soldados de Atlas y cómo es que nada de esto se transmitió a Emerald o Mercury a través del dispositivo de Cinder? Un soldado de Atlas agarró el brazo de Cinder, la llevó hacia los otros dos y les ordenó que se tiraran al suelo. «Cinder, ¿qué está pasando?», preguntó Emerald asustada, pero Cinder solo la miró con furia. «No digas ni una palabra», siseó Cinder mientras los soldados esposaban a Emerald y Mercury. Los estudiantes y profesores no podían creer lo que estaba pasando. Estaban disfrutando de su baile cuando, de repente, los soldados irrumpieron y comenzaron a arrestar a los estudiantes. El Wii y el equipo JNPR también estaban conmocionados, pero tenían la mirada puesta en Ruby. Era evidente que estaba involucrada, ya que ella y aquel otro hombre habían traído a Cinderfall esposada. ¿Sería porque formaba parte de esa unidad en Atlas? Esa unidad se dedicaba a eliminar Grimm y recabar información, así que ¿cómo se explicaba eso? Además, el Wii observó detenidamente al chico que acompañaba a Ruby y rápidamente dedujo que era el chico con el que Ruby había salido. Nunca lo admitirían públicamente, pero el chico era muy guapo y parecía muy habilidoso.
Era un poco más alto que Ruby y tenía el pelo negro con una mecha blanca en la parte superior. Al igual que Ruby, vestía completamente de negro y tenía una actitud ciertamente amenazante. Jan no deseaba nada más que darle una paliza por estar cerca de su hermana, pero incluso ella sabía que debía contenerse dada la situación. Eso no significaba que no le lanzaría una mirada asesina. ¿Qué significa esto? Intentó preguntar Ozpin, pero fue interrumpido por el general Ironwood, quien se reía entre dientes mientras caminaba hacia el grupo incapacitado. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece un grupo de estudiantes de Aven que se creían muy listos, dijo Ironwood con una sonrisa burlona mientras los tres abrían los ojos de par en par. Mierda, él lo sabe, el grupo del refugio pensó al unísono con miedo e ira, justo cuando Ozpin habló. James, ¿qué está pasando? Preguntó Ozpin en tono exigente, pues quería una respuesta. Bueno, Ozpin, parece que estos tres transferidos han estado muy ocupados con tácticas criminales y lo han estado haciendo delante de nuestras narices todo este tiempo. Pero ya no, dijo Ironwood, y Ruby aprovechó la oportunidad para intervenir. General, hemos pillado a Cinder intentando introducir un virus en la red principal de la CCT. Por desgracia, tuve que disparar al pergamino que usaba, pero quizás el laboratorio de tecnología de Atlas podría procesar algunos datos, sugirió Ruby, y Ironwood le quitó el pergamino. Gracias, detective Rose. Estoy seguro de que los técnicos del laboratorio podrán obtener información valiosa de esto, así como de los pergaminos de Black y Sustral. Sin duda, esto nos acercará a encontrar a Torchwick y al Colmillo Blanco. Buen trabajo, chicos. Exclamó Ironwood, mientras todos los demás lo miraban atónitos. Un momento, detective. Preguntó Emerald con los ojos muy abiertos, mientras Ironwood sonreía con sorna. Así es, la detective Ruby Rose y el detective Seth Dreyard de la recién formada unidad de inteligencia en Atlas, dijo el general Ironwood con orgullo, y todos en el auditorio miraron a Ruby y Seth con los ojos muy abiertos. ¿Eres policía? Preguntó Mercury, sorprendido y enfadado. Así es, y todos ustedes están arrestados por asesinato, crímenes contra los reinos, robo y complicidad en el asesinato de Dexter DeSaun, dijo Ruby con una sonrisa burlona, dejando a los estudiantes estupefactos y al grupo de Aven con la mirada perdida, como si hubieran visto un fantasma. El grupo de Aven no podía creer lo mucho que su mundo se había trastocado. Estaban seguros de que su plan iba a salir a la perfección, pero terminó peor de lo que jamás hubieran imaginado. De alguna manera, el general Ironwood, y aparentemente Ruby y otro tipo, lo sabían todo, y eso era muy grave. Las esposas les habían agotado el aura, así que ni Emerald ni Cinder podían usar sus habilidades para intentar escapar, por lo que terminarían en una cárcel de Atlas. Para colmo, Ironwood y los otros dos sabían perfectamente que habían estado trabajando para Roman Torchwick y el Colmillo Blanco. Dado que Ruby había dicho que estaban arrestados por complicidad en el asesinato de Dexter DeSaun, eso les hizo comprender a los tres que Ironwood estaba al tanto de muchos sucesos previos a esa noche. Además, los soldados les habían quitado sus dispositivos de rastreo, por lo que no podían contactar con Torchwick ni con el Colmillo Blanco para avisarles de que habían sido descubiertos. Era solo cuestión de tiempo antes de que Ironwood y esta nueva unidad se dieran cuenta de que estaban en vale. Mientras tanto, los estudiantes, y sobre todo el equipo JNPR y el UBI, estaban conmocionados por lo que sucedía. Ese grupo de Aven eran terroristas y esa chica Cinder intentaba introducir un virus en la torre de comunicaciones. ¿Qué motivo tendría para hacerlo y por qué colaboraban con el Colmillo Blanco y Torchwick? El Webby se había topado con Torchwick 2 veces antes y nunca había dado la impresión de trabajar con nadie más que el Colmillo Blanco, así que ¿qué relación tenían? Además, Ruby formaba parte de la recién creada unidad de inteligencia en Atlas, y era detective. Les había dicho que solo estaría cazando a algunos Grimm y recabando información básica, así que ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Y cuánto tiempo llevaba sabiendo de ese grupo de Aven y de lo que realmente tramaban? Supusieron que Ruby lo sabía desde que regresó, lo que explicaba por qué les había dicho a ellos y al equipo JNPR que no le contaran a nadie que estaba en la unidad. Seguramente no quería que ninguna información llegara a Cinder y a los otros dos. Aún quedaban preguntas sin respuesta y el UBI iba a obtener la de Ruby esa misma noche, de una forma u otra. Glinda y Ozpin también estaban conmocionados por lo que sucedía, pero a diferencia de los demás, estaban furiosos con cierto general de Atlas.
James solo les había dicho que Ruby iba a cazar Glin y tal vez a algunos criminales de poca monta, pero nada grave. Qué equivocados estaban, ya que parecía que Ruby les estaba ocultando esto por órdenes de James. Al parecer, había terroristas en su escuela, y ellos no tenían ni idea, ni habían recibido ninguna notificación de su supuesto confidente. Aunque Ozpin se preguntaba por qué esos tres habían elegido Beacon para refugiarse mientras tramaban sus planes. Le horrorizaba pensar que eran secuaces de Salem, enviados por ella para investigar y, de paso, acabar con Beacon. ¿Acaso James también había pensado lo mismo o simplemente le importaba que el grupo estuviera formado por criminales? Si de verdad eran secuaces de Salem, Ozpin se alegraba de que Ironwood, Ruby y el otro tipo los hubieran capturado. Aunque eso no significaba que no fuera a darle a James una buena reprimenda. Muy bien, basta de charla. Parece que ya llegó el transporte para llevarlos a la prisión de máxima seguridad de Atlas. Se acabó la fiesta, vuelvan a sus dormitorios e intenten no cotillar sobre todo esto, por muy difícil que sea. Detective Dreyard, ¿le importaría acompañar a los soldados mientras llevan a estos criminales a la aeronave? Por si acaso alguno intenta escapar, aunque sea inútil, ordenó Ironwood, y Zeta sintió. Voy a llamar a Sindel para decirle que llegarán unos nuevos huéspedes a la ciudad, dijo Ruby mientras sacaba su pergamino, y Ironwood asintió. Buena idea, lo mejor sería interrogar a estos tres cuanto antes, alguno de ellos hablará, dijo Ironwood mientras miraba fijamente al grupo de Aven, que sudaba a mares. Muy bien, ya lo oyeron, todos a recoger. Dijo Seth mientras hacía señas a la multitud que lo rodeaba para que regresaran a los dormitorios. Seth debió usar un tono autoritario porque todos hicieron lo que les pidió. La mujer que Ruby le había dicho que era la profesora Goodwitch estaba llevando a los estudiantes de regreso a las residencias. Seth vio a Yang Xiaolong mirándolo con furia mientras salía, y Seth puso los ojos en blanco, pues sabía a qué se debía. Simplemente agradeció que Yang entendiera la situación y no intentara atacarlo como Ruby había dicho que haría. Seth también vio a Jaunear completamente vestido y se quejó al pensar que tenía que darle dinero a Ruby por haber ganado la apuesta. Seth siguió de cerca a los soldados mientras ellos y el grupo de Aven comenzaban a caminar hacia el campo de aeronaves. Al llegar a la salida, Seth le entregó a Ruby, a regañadientes, el dinero que le debía, y su novia lo tomó con una sonrisa triunfal que provocó que Seth gimiera. Sin embargo, había sido una buena noche. Había visto a su novia y habían logrado un gran avance en el caso. Ahora, el grupo de Aven estaría en una celda en Atlas. Solo quedaba encontrar a Torchwick y al Colmillo Blanco y arrestarlos. La casa de Sindel Diamond. La agente especial Sindel Diamond acababa de terminar su otro trabajo de la noche: ser madre de dos niñas pequeñas. Sus hijas, Kitana y Kasane, acababan de escuchar un cuento antes de dormir, y ahora era hora de acostarse, aunque aún no tenían sueño. Sindel les dijo que necesitaban descansar si querían crecer grandes y fuertes como ella. Sonrió al ver que sus hijas asentían con una sonrisa, diciendo que querían crecer hermosas y fuertes como su mamá. Sindel besó a sus dos hijos en la frente y les dio las buenas noches mientras apagaba la luz y cerraba la puerta. Agradecía el tiempo que podía pasar con sus hijos y su esposo por la noche, considerando que pasaba prácticamente todo el día fuera por su trabajo. Ser madre y agente especial en el ejército de Atlas eran trabajos agotadores, pero Sindel creía tener la fuerza de voluntad y la determinación para hacer ambas cosas. Su esposo, Gerard, tuvo la misma idea, ya que estaba muy ocupado en su trabajo en el departamento de energía de Atlas. No se ausentaba tanto como Sindel durante el día, pero a veces, cuando surgía una emergencia o había que actualizar el sistema, se ausentaba más que ella. Sin embargo, era un hombre de familia y, al igual que Sindel, valoraba estar con su familia por encima de todo. Estaba sentado en el sofá de la sala cuando Sindel entró y le dedicó una sonrisa a su esposa. ¿Están dormidas las chicas?, preguntó Gerard, y Sindel asintió. Sí, bastó con un cuento para que se fueran a la cama, aunque probablemente tardarán un poco en dormirse del todo. Esas niñas tienen muchísima energía, es normal a su edad. Sindel rió entre dientes mientras se sentaba en el regazo de su marido y le daba un beso. Vamos a tener que disfrutar de su infancia antes de que lleguen a la adolescencia y las cosas se compliquen. Ya tenemos suficiente estrés con nuestros trabajos, dijo Gerard riendo, y Sindel le dio un golpe juguetón en el brazo. Ay, deja de quejarte. No es nada que no podamos manejar, y nuestros trabajos se ajustan perfectamente a nuestras habilidades.
El trabajo no se siente como trabajo. Lo único molesto es que nos quita mucho tiempo. Además, ¿qué ejemplo les daríamos a las niñas si nos quejáramos de las carreras que nosotros mismos elegimos? Dijo Sindel, y su esposo suspiró. Sí, lo entiendo, cariño, no te preocupes, no hablaba en serio. En fin, el trabajo de hoy fue increíblemente aburrido. ¿Cómo van las cosas con el caso en el que están trabajando tú y Litchi? Preguntó Gerard, y Sindel suspiró. Estamos trabajando en los preparativos para traer a nuestros sospechosos, pero en realidad queremos pillarlos con las manos en la masa, para no tener que asaltar Beacon. Además, no podemos avisarles y arriesgarnos a que se vayan de Vale y tengamos que volver a buscarlos. Así que estamos intentando pillarlos desprevenidos, pero me doy cuenta de que el general Ironwood se está impacientando, dijo Sindel con sinceridad, y su marido le puso la mano en el hombro. No te preocupes, querida, todo saldrá bien y encontrarás la manera, siempre lo haces, dijo Gerard con una sonrisa, y Sindel le devolvió la sonrisa. Gracias, cariño, dijo Sindel agradecida mientras se inclinaba hacia él, pero entonces sonó su pergamino. ¿Es el general? Le preguntó Gerard, pero ella negó con la cabeza. No, es una de mis detectives, pero ¿por qué llamaría tan tarde? Preguntó Sindel, pero contestó la llamada. Ruby, ¿todo está bien? ¿Por qué me llamas tan tarde? Le preguntó Sindel a su detective. Los tenemos, al grupo de Aven, dijo Ruby con seriedad, y Sindel abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Cómo ha pasado esto y quiénes somos nosotros? Preguntó Sindel estupefacta mientras se levantaba del sofá y su marido parecía desconcertado. ¿Qué clase de noticia habrá recibido? Se preguntó Gerard al ver la expresión de total asombro de su esposa. Seth y yo regresábamos de pasar el rato en Vale cuando nos encontramos con soldados inconscientes fuera del CCT. Había un baile esa noche, así que nadie oyó el alboroto, lo que la convertía en la noche perfecta para que alguien cometiera un acto atroz sin ser descubierto. Por suerte, Seth y yo estábamos allí y contactamos con el general. Nos dijo que había visto a Emerald y Mercury, pero no a Cinder. Seth y yo subimos y, efectivamente, Cinder estaba en la sala principal. La derrotamos y la capturamos, dijo Ruby, mientras Sindel seguía atónita. Eso es increíble, estoy muy orgullosa y agradecida con ustedes dos, Ruby, excelente trabajo. Pero, ¿por qué Cinder estaba en la CCT en primer lugar? ¿Por qué se tomó tantas molestias solo para entrar en la torre? Preguntó Sindel, confundida. Cinder estaba intentando introducir un virus en el ordenador principal de la torre, pero no sabemos cuál era, y le disparé al pergamino para detener la carga. Ahora estamos subiendo a los tres al transporte, pero ninguno habla. Supongo que Cinder obligó a los dos a guardar silencio. Creo que saben que están en un buen lío, y nosotros lo sabemos todo, pero quizás Emerald o Mercury se delaten si les muestras lo que sabemos. Los estamos enviando ahora mismo a Atlas, a la cárcel. El general Ironwood quiere que tú y Litchi los interroguen. Ruby les dijo esto, y Sindel fue inmediatamente a buscar sus zapatos. Entendido, Ruby, excelente trabajo otra vez. Dile a Seth que estoy orgullosa de tenerlos a ambos en mi unidad. Avísame si surge algo más, hablamos pronto, dijo Sindel con elogios al finalizar la llamada. Cariño, ¿qué está pasando? Le preguntó Gerard a su esposa, que estaba sacando su arma. Mis detectives atraparon a 3 de los sospechosos. Ya vienen de camino a Atlas. Lo siento, cariño, pero tengo que irme. Necesito interrogarlos de inmediato para intentar obtener nueva información. Por favor, no me esperes despierto, ¿de acuerdo? Le dijo Sindel a su marido, quien asintió. Muy bien, cariño, ten cuidado y ve a hacer lo tuyo, lo animó Gerard, y Sindel le dio un beso de despedida. Sindel salió de la casa e inmediatamente marcó el número de Litchi. Por suerte, Litchi aún estaba despierta y contestó al primer timbrazo. Sindel le explicó la situación lo más rápido y lo mejor que pudo, y le dijo que debían verse en la cárcel. Litchi accedió y le dijo a Sindel que se encontrarían allí para interrogar al grupo de Aven. Sindel subió a su coche y encendió la sirena para evitar el tráfico. Iban a obtener respuestas de ese grupo de Aven esa misma noche. Campo de dirigibles en Beacon Academy. Los soldados acababan de meter al grupo de Aven en el transporte, a pesar de sus pataleos y gritos. Los tres estaban furiosos porque sus planes se habían arruinado y nadie iba a rescatarlos. Sabían que Ironwood no iba a ser indulgente con ellos al llegar a la prisión, sobre todo si descubría que estaban con Salem.
Con las esposas sellantes puestas, los impostores de Aven no pudieron hacer más que observar cómo se cerraban las puertas y despegaban hacia el cielo. Ironwood, Ruby y Seth observaron con satisfacción la partida de la aeronave, sabiendo que acababan de evitar una verdadera amenaza para la Academia Beacon y para Remnant. Ruby agradeció que Seth la hubiera acompañado a esa cita. Si se hubiera quedado en la residencia, jamás se habría enterado de lo que tramaba Cinder. Ironwood, en particular, agradeció a sus detectives, pues él se había dedicado a disfrutar de la fiesta sin prestar atención a los movimientos del grupo. Sin embargo, el grupo fue capturado y llevado a prisión, donde Sindel y Bitchy intentarían sacarles información. Ironwood confiaba en que lo lograrían. Les había asignado esa nueva unidad por una razón, y nadie podía interrogar a los criminales como ellos. James no haría público el arresto todavía, y estaba seguro de que Ozpin estaría de acuerdo. En el momento en que la noticia del arresto de ese grupo llegara a los titulares, Torchwick y el Colmillo Blanco desaparecerían, y eso no podía suceder. Ironwood se volvió hacia sus detectives con una sonrisa. Sabía que había tomado la decisión correcta al asignarles esa nueva unidad a Sindel y Bitchy, y sabía que tomarían excelentes decisiones sobre a quién incorporar. Esta noche lo demostraron con creces. Han protegido a Remnant de una amenaza muy real y han puesto en su sitio a quienes la amenazaban. Me alegra tenerlos como parte del ejército de Atlas, y han demostrado por qué son tan valorados en sus academias, dijo Ironwood con sinceridad y elogios, y ambos sonrieron. Gracias, General Ironwood, nos honra, dijo Ruby con gratitud y una sonrisa. Nos alegra haber cumplido con nuestra parte, General. Gracias por la oportunidad y los beneficios, dijo Seth con tono agradecido. Es un placer para mí, chicos, esta noche han enorgullecido a Remnant, dijo Ironwood con una sonrisa, pero escuchó una voz. James, quisiera hablar contigo un momento, dijo Ozpin mientras Glinda estaba justo a su lado con una mirada fulminante. Sí, un momento, Ozpin. Bien, creo que tu director querrá una explicación y se la voy a dar. Sin embargo, ustedes dos no deben contarle nada de esto a nadie. Solo los miembros restantes de su unidad pueden saberlo y decirles que tampoco se lo cuenten a nadie. Este es un asunto privado y no sabemos dónde están Torchwick y el Colmillo Blanco. Si se enteran de que esos tres fueron arrestados, huirán despavoridos y desaparecerán, algo que no puede suceder. ¿Entendido? Les preguntó Ironwood, y ambos asintieron con seriedad. No se preocupe, general, mi equipo lo entenderá, ya que les expliqué que esas eran sus reglas cuando regresé hace un par de semanas, le aseguró Seth, pero la situación de Ruby era diferente. Lamentablemente, no creo que mi equipo sea tan cómplice como el de Seth. Dios sabe que Weiss y Jan intentarán bombardearme con preguntas y no creo que acepten un no por respuesta, dijo Ruby con sinceridad. Diles que lo hago bajo mi autoridad, Ruby, y eso es lo único que importa, dijo Ironwood con seriedad, y Ruby asintió. Entendido, general, asintió Ruby. Dicho esto, el general Ironwood se dirigió a donde estaban Ozpin y Glinda, y no parecían nada contentos. Ironwood pensó en secreto que tendrían que superarlo y creyó que simplemente estaban enfadados porque no les había contado nada sobre el grupo Aven. Ruby notó que Glinda también la miraba con desprecio, lo que la hizo sentir mal porque ella también merecía saberlo, al igual que Ozpin, pero esta era la mejor opción. Al final, atraparon al grupo Aven e irían a la cárcel. Eso era lo único que importaba. Bueno, preciosa, esta noche ha sido divertida, pero debería volver, dijo Seth con reticencia, pero Ruby solo sonrió. Sí que sabes cómo hacer pasar un buen rato a una chica, guapo. ¡Qué noche más increíble! Creo que lo que más me gustó fue darte una paliza en el billar, dijo Ruby con una sonrisa burlona, mientras Seth la fulminaba con la mirada. ¿Ah, sí? Gruñó Seth en tono juguetón mientras acercaba a Ruby a él. ¿Sí? Gruñó Ruby mientras rodeaba a su novio con sus brazos. Los dos se sonrieron antes de unirse en un beso apasionado. Ruby estaba contenta de volver a verlo tan pronto, sobre todo con todos los problemas que tenía con su equipo. Disfrutaba mucho pasando tiempo con Seth. Era increíble que apenas llevaran un mes saliendo y se sentía feliz a su lado. Por suerte, no tardaría mucho en volver a verlo, ya que el festival vital se acercaba. Avísame cuando vuelvas a tu hotel, ¿de acuerdo? Dijo Ruby mientras separaba sus labios de los de Seth.
De acuerdo, nos vemos la próxima vez, gracias a Dios que no falta mucho, dijo Seth con una sonrisa mientras se despedía con la mano y subía al último dirigible con destino a Vale. Ruby se despidió de Seth con la mano mientras él subía a la aeronave y se dirigía a su dormitorio. Reflexionó sobre la noche y no podía creer todas las cosas buenas que habían sucedido. Su novio la había rescatado del aburrimiento de maquillarse y había podido pasar tiempo con él. Sin embargo, su profesionalismo no le permitía estar fuera mucho tiempo, ya que tenía su primera misión al día siguiente. Menos mal que era profesional, porque si no se hubieran marchado temprano, jamás habrían encontrado a Cinder en esa torre. Ruby seguía preguntándose por qué Cinder intentaba introducir un virus en el ordenador central de la CCT. ¿Acaso pretendía destruir a Beacon? Y, lo que es más importante, ¿era Beacon el objetivo del próximo ataque del Colmillo Blanco? Esperaba que Sindel y Litchi consiguieran sacarles información a esas tres, por muy difícil que fuera. Cinder no iba a revelar nada, su orgullo no se lo permitiría, pero Ruby presentía que las otras dos sí lo harían si Sindel y Litchi las presionaban lo suficiente. El general Ironwood les dijo a ella y a Seth que no comentaran el caso con ninguno de sus amigos, algo que Ruby entendió y aceptó. No era algo que debiera convertirse en chisme, y nadie más que ellos necesitaba saberlo. Aunque Ruby imaginaba que su equipo no aceptaría un no por respuesta, dudaba que quisieran tener problemas con el general Ironwood. Al estar tan arriba en la jerarquía, su palabra era ley y no había discusión posible. Ruby deseaba poder usar esa misma frase cuando se tratara de sus compañeras de equipo y, sobre todo, de su prima, que le preguntara por su novio. Era una conversación que Ruby no esperaba con ansias, pues sabía que Jan se iba a pasar de la raya. Ruby simplemente le diría que no era asunto suyo, y en efecto no lo era, pero conociendo a Jan durante todos estos años, dudaba que la impulsiva lo dejara pasar tan fácilmente. Y sabía que su padre y el tío Tai la llamarían, ya que eran las primeras personas a las que Jan llamaría si no conseguía lo que quería. Ruby no sería quien le contara a Jan que eran primas y no hermanas. Tai y Crow eran quienes guardaban el secreto, así que les tocaba a ellos. Ruby se preguntó si realmente lo harían. Supuso que no pronto, porque probablemente lo pensarían demasiado y lo retrasarían todo lo que pudieran. Ruby se acercaba a su habitación mientras terminaba de enviar un mensaje a las chicas de su unidad contándoles lo sucedido esa noche. Las tres le dijeron que era increíble y la felicitaron por haber capturado al grupo de Haven. Le expresaron su pesar por no haber estado allí para ayudarla a ella y a Seth, pero Ruby rechazó las disculpas, diciéndoles que nadie sabía que esto podría pasar esa noche. Shauna les dijo que vigilaría al director Llorear, y vería cómo reaccionaba al enterarse de la noticia. Mira les dijo que se pondría en contacto con Sindel para informarle que estaría disponible para ayudar con las entrevistas con el grupo de Haven. Dado que era su especialidad, Mira podría ser de gran ayuda, pero las demás pensaron que tal vez debería esperar y guardar silencio, ya que el grupo de Haven solo sabía que Seth y Ruby formaban parte de la unidad. Se dijeron que se mantendrían en contacto, y las chicas felicitaron nuevamente a Ruby y le pidieron que le transmitiera sus elogios a Seth. Ruby les dio las gracias y se dirigió a su habitación. Al abrir la puerta, vio que sus compañeras la miraban con odio. Inmediatamente, Ruby puso los ojos en blanco, pues sabía a qué se debían esas miradas, y dudaba que la felicitaran por lo que ella y Seth habían hecho. No, la regañarían por guardar secretos que le habían ordenado guardar, pero eso no les importaría. Justo en ese momento, Jan se adelantó con paso firme, y Ruby la miró con expresión inexpresiva. «Entren ahora», gritó Jan con una mirada fulminante y Ruby puso los ojos en blanco. Sí, porque obviamente no iba a hacer eso de todos modos, quiero decir, no es como si viviera aquí ni nada, dijo Ruby con sarcasmo mientras cerraba la puerta y sus compañeras la miraban con enojo. Ruby, basta de sarcasmo. Queremos saber qué demonios pasó esta noche, y lo queremos saber ahora mismo. Exigió Weiss, y los otros dos asintieron con la cabeza. Esa información es clasificada, dijo Ruby con seriedad, y Ruby pareció aún más furiosa. ¿Ah, sí? ¿Quién lo dice?, preguntó Blake con una mirada fulminante, y Ruby puso los ojos en blanco. General Ironwood, por supuesto, ¿quieres continuar?, preguntó Ruby con una sonrisa burlona y los tres gruñeron. Así que no se nos permite saber que nuestro compañero está involucrado en algo peligroso como neutralizar a supuestos terroristas. ¿Desde cuándo saben de ese grupo de Haven? ¿Y desde cuándo su unidad es la principal unidad de inteligencia del ejército de Atlas?
Preguntó Weiss, exigiendo respuestas, pero Ruby simplemente la miró con expresión inexpresiva. Miren, lo único que necesitan saber es que un grupo de delincuentes fue arrestado y será encarcelado de por vida. Acepten la victoria y yo voy a ducharme. Ustedes tres deberían descansar, ya que tenemos nuestra primera misión mañana por la mañana, dijo Ruby mientras se quitaba la chaqueta y se dirigía a la ducha, pero una voz la detuvo. Esta conversación no ha terminado, Ruby, ¿quién era ese chico con el que estabas? Preguntó Jan con fuego en los ojos. Mi novio, ¿por qué te importa? Preguntó Ruby con curiosidad, y los ojos de Ruby se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir con que por qué me importa? Soy tu hermana mayor, se supone que debo cuidarte. Y empiezas a salir con un tipo que ni siquiera conozco. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? Preguntó Jan enfadada, y Ruby simplemente se echó a reír. Jan, el día que te atrevas a quejarte conmigo por ser irresponsable, que se congele el infierno. Además, me gusta que uses tu actitud protectora cuando algo no te gusta, pero esa actitud desaparece cuando hablas mal de mí, dijo Ruby con diversión, y Jan simplemente gruñó. ¿Cómo es que acabaste con novio? ¿Y por qué no me lo dijiste? Preguntó Blake, enfadada por la actitud de Ruby porque guardaba secretos. Me invitó a salir, ¿qué crees que hizo? Y la razón por la que ustedes tres no lo sabían es porque no es asunto suyo, dijo Ruby, creyendo que era obvio, pero sus compañeras la miraron con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir con que te invitó a salir? Preguntó Jan, mientras su ira nublaba su juicio, y Ruby puso los ojos en blanco. Me refiero a que me invitó a salir, Jan. Eso es lo que suele pasar cuando un chico ve a una chica guapa. Me invitó a cenar después de la primera misión de nuestra unidad, y desde entonces hemos ido a más. Salimos, hablamos, nos besamos y eso es todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Preguntó Ruby con curiosidad mientras sus compañeras la miraban con reproche. El problema, Ruby, es que no sabemos nada de este tipo. Y está claro que no ibas a decírnoslo aunque lo descubriéramos. Somos un equipo, ¿no se supone que debemos confiar los unos en los otros? ¿Por qué guardas todos los secretos? Preguntó Blake enfadada, y Ruby resopló. Blake, ¿de verdad vas a darme una lección sobre guardar secretos? Preguntó Ruby con una mirada fulminante mientras los ojos de Blake se abrían de par en par y ella bajaba la mirada. No cambies de tema, Ruby. Esto es sobre que estás saliendo con un chico que acabas de conocer. ¿Acaso no sabes lo peligroso que es? ¿Y quién te dio permiso para empezar a salir con alguien? Solo tienes 16 años. Dijo Jan enfadada, y Ruby puso los ojos en blanco. Yo misma y yo, las únicas que importan en lo que respecta a mis asuntos. Saben que ustedes tres son tan predecibles, odio a la gente como ustedes. ¿De verdad tienen el descaro de pensar que pueden opinar sobre mi vida amorosa y decirme qué hacer después de hablar mal de mí? Y claro, eso es lo único que les importa, lo negativo, ya que no he oído a ninguna de ustedes felicitarme por el arresto de ese grupo de Haven. Eso dice mucho de ustedes tres, que no se centren en lo importante. Mi novio y yo impedimos que un grupo peligroso hiciera cosas muy malas, y eso protegerá a Remnan de sus garras. Pero no, eso no importa, lo único que importa es que un tipo tuvo la audacia de encontrarme atractiva y pedirme salir. Lo único que importa es que Ruby tiene una vida privada y a ustedes tres no les gusta, así que la convierten en la villana. Eso es más importante que detener y encerrar a un grupo de terroristas, ¿no les parece? Preguntó Ruby con una mirada fulminante mientras los Ruby abrían los ojos de par en par y luego bajaban la cabeza avergonzados. Lo que Ruby dijo era cierto, aunque a la Ruby le costaba admitirlo. Era como cuando le ofrecieron unirse a la unidad. Nadie la felicitó, solo les importaba su nueva actitud y su distanciamiento. Y esa noche, Ruby había logrado impedir que un grupo de terroristas, aparentemente peligroso, hiciera quién sabe qué. A la Ruby no le importaba eso. Estaban furiosos porque Ruby guardaba secretos y, al parecer, tenía un novio secreto. Los Ruby seguían enfadados, pero también avergonzados, sobre todo porque querían reconciliarse con Ruby, pero solo conseguían que ella se alejara aún más. Básicamente, le dijeron a Ruby que tenía que pedirles permiso para hacer cosas en su vida privada, incluso si tenía más éxito que ellos. Teniendo en cuenta que habían dicho que no querían que Ruby se metiera en sus asuntos personales, los Ruby se sentían hipócritas, ya que prácticamente se entrometían en los de ella. Ahora, si esta pequeña sesión de terapia o lo que sea esto ha terminado, me voy a duchar.
Y no intentes revisar mi pergamino porque tiene una contraseña que no podrás descifrar, dijo Ruby con una mirada fulminante mientras se daba la vuelta, pero Weiss intervino de repente. Ya sabes, sí. Weiss dijo de repente y todos la miraron. ¿Sí? ¿Qué? Preguntó Ruby, preguntándose qué quería ahora la princesa. Quiero decir, sí, me gusta llamarte niña y ser autoritaria, quiero decir, es prácticamente la única ventaja que tengo sobre ti. Verás, cuando llegué a Beacon pensé que iba a ser la mejor y que la atención estaría puesta en mí, pero al parecer no. Aquí llega esta chica que es más joven que yo y a la que nuestro director cambió de curso 2 años. No puedo mentir, quería que fueras un fracaso, pero eres todo lo contrario, eres mejor en combate y te has hecho con el puesto de líder. Eres tan buena que te eligieron para formar parte de esa unidad por encima de cualquier otra persona en Beacon. No solo eso, sino que parece que también me has superado en el aspecto romántico. Llevo meses esperando a que Neptuno me invite a salir y pensé que lo haría para el baile, pero no. Nadie me invitó, y mi enamorado me evitó toda la noche. Pero claro, conoces a un chico en tu viaje a Atlas y, al parecer, solo le bastó con mirarte bien para que ahora tengas novio. Eres la única de nosotras que tiene uno, así que felicidades Ruby, ganas otra vez. Dijo Weiss con amargura, con una mirada furiosa y lágrimas corriendo por sus mejillas. Blake y Jan miraron a su compañera con expresión triste mientras se desahogaba. Era evidente que Weiss llevaba tiempo guardándose esto y se esforzaba por ocultarlo. Sabían que Weiss era competitiva y ambiciosa, pero nunca imaginaron que el éxito de Ruby la afectara tanto. Sintieron lástima por ella, pero Ruby simplemente la miró con expresión inexpresiva y suspiró. Weiss, esto no es una competición, es un entrenamiento para convertirte en la mejor cazadora posible. Ninguno de mis logros alimentará mi ego, porque lo único que me importa es mantener a la gente a salvo, y será más fácil a medida que progrese. Si solo quieres que la gente sea testigo de tu grandeza o que te alaben, puedes dedicarte a otras cosas además de ser cazadora. Además, probablemente no te des cuenta, pero Neptuno no es lo suficientemente bueno para ti, dijo Ruby con sinceridad, y Weiss abrió los ojos de par en par, al igual que Blake y Jan. ¿Qué quieres decir? Preguntó Weiss, temerosa de la respuesta. Neptuno no es como crees, quería que le diera los números de Mira y Kana. Sé que piensas que es un caballero andante, pero en realidad es solo un cretino que persigue chicas y se cree mucho. Te mereces algo mucho mejor, pero si quieres seguir intentándolo, no te detendré. Todas deberían prepararse para ir a la cama, mañana tenemos una misión y necesitamos estar en plena forma, dijo Ruby mientras se dirigía a la ducha. Mientras Ruby se duchaba, el Weiss se preparaba para ir a dormir, pero todos tenían sus pensamientos en mente. Weiss se sintió desconsolada cuando Ruby le contó que Neptune había pedido el número de Mira y de esa chica, Kana. Fue como recibir 1000 bofetadas. ¿Eran simplemente más guapas que ella o había otra razón? Weiss se quedó pensando en la respuesta, aunque una parte de ella no quería saberla. Blake y Jan le agradecieron un poco a Ruby que le contara la verdad sobre Neptune, aunque les entristecía ver a su compañera tan afligida. Las tres se preguntaban si debían mantenerse al margen de la vida privada de Ruby, pero ¿podrían hacerlo? Solo el tiempo lo diría.